Aparición en la carretera. Mi padre era chofer de camiones de larga distancia y solía relatar historias que, siendo niño, encontraba difíciles de creer. Contaba anécdotas de encuentros inusuales y fenómenos inexplicables que afirmaba haber experimentado mientras recorría las interminables carreteras del país. Aunque su tono era siempre serio, yo solía recibir sus relatos con escepticismo, atribuyendo sus cuentos a la imaginación de alguien que pasa demasiado tiempo solo en la carretera. Todo cambió el día que decidí acompañarlo en uno de sus viajes. Era un día claro y soleado, nada fuera de lo común, perfecto para un viaje por carretera. Mientras viajábamos disfrutaba de los paisajes y la charla con mi padre, cuando de repente algo inusual ocurrió. A plena luz del día, ambos vimos la figura de una mujer al lado de la carretera. La visión fue fugaz pero clara, y no había duda de que ambos habíamos visto lo mismo. La mujer que parecía estar parada tranquilamente al margen del camino, mirando hacia el tráfico que pasaba. Intrigados y algo perturbados continuamos nuestro viaje hasta que, unos metros más adelante, nos topamos con un pequeño monumento a la orilla de la carretera. Había flores frescas y un recordatorio de un accidente. Según la información en el memorial, en ese exacto lugar había fallecido una joven en un trágico accidente de tráfico. Lo sorprendente fue darse cuenta de que la mujer que habíamos visto era sin duda la misma joven cuya vida se había perdido en ese sitio. La experiencia me dejó profundamente conmovido. Era una cosa escuchar las historias de mi padre y otra muy distinta, enfrentarse cara a cara con algo tan incomprensible y a la vez tan tangible. A partir de ese día nunca volví a dudar de las historias que mi padre contaba. En la carretera aprendí que es un lugar donde las historias de los vivos y los ecos de los muertos a menudo se cruzan, especialmente para aquellos que pasan tanto tiempo recorriéndola. Relato anónimo. El pueblo fantasma de Atlacomulco. En el año 2009 decidimos ir de vacaciones partiendo de Tijuana hacia un pequeño pueblo cerca de Atlacomulco. Íbamos en camioneta, mi familia y yo. Mis padres, mis dos hermanos y yo aprovechábamos el viaje para conocer todas las ciudades por las que pasábamos. Sin embargo, durante el trayecto nos desviamos de nuestra ruta y terminamos en Querétaro, llegando alrededor de la 1 de la mañana. En ese momento buscábamos a alguien que pudiera indicarnos cómo retomar el camino hacia Atlacomulco, pero las calles estaban desiertas, vacías. Después de deambular un rato, entramos en lo que parecía ser una pequeña colonia o pueblito, con calles empedradas y casas escasamente iluminadas, casi como si estuviéramos en otro tiempo. El lugar emitía una atmósfera de abandono, como si nadie habitara ahí. Al final, una de las calles, encontramos una fuente, y justo al cruzar, una iglesia cerrada y sumida en la oscuridad, lo cual aumentaba la sensación de misterio. Fue entonces cuando algo insólito capturó nuestra atención. En lo alto del campanario de la iglesia, iluminado únicamente por la luz de la luna, había un monje. Mi papá, en un intento por encontrar dirección, decidió detener el auto y le gritó al monje, preguntándole si podía ayudarnos. Sin embargo, el monje no respondió, solo se quedó mirándonos desde su alta posición. Ante la falta de respuesta y el creciente temor, mi papá decidió que era mejor irnos de ahí. Aceleró y nos alejamos rápidamente, regresando por el mismo camino por el que habíamos llegado. Finalmente, logramos llegar a una caseta de cobro, donde los trabajadores nos indicaron cómo retomar nuestra ruta. Curiosos, les preguntamos sobre el pequeño pueblo en el que habíamos estado hace apenas unos minutos, pero para nuestra sorpresa, nos informaron que no existía tal lugar en las cercanías. Esta experiencia se quedó en la familia no solo como una anécdota de viaje, sino también como un misterio sin resolver. ¿Habíamos visitado un pueblo fantasma o simplemente un lugar olvidado por el tiempo y desconocido para los locales? Relato de
Mine L., el monje fantasma. Hace aproximadamente 6 años tuve que salir de urgencias al hospital para que atendieran a mi hija. En ocasiones ella necesitaba ser hospitalizada, pero otras veces, si teníamos suerte, resultaba ser solo un susto y la enviaban pronto a casa. En esa particular noche, después de unas horas de observación, nos dieron de alta a mi hija alrededor de las 2 o 3 de la mañana. El hospital estaba bastante lejos de nuestro hogar, por lo que normalmente usamos la autopista para el regreso. Aquella noche el viaje transcurrió sin incidentes hasta que llegamos a la unidad de apartamentos donde vivíamos en aquel entonces, que se encuentra justo frente a la carretera. Al entrar al primer departamento mientras avanzábamos, los faros del coche iluminaron la puerta del apartamento. Fue entonces cuando vi a una figura extraña parada ahí. Vestía un atuendo largo y oscuro, similar al de un monje, con una capucha. Cuando la luz alcanzó su cara, pude ver que parecía estar hecha de hueso, con cuencas oculares oscuras y profundas. La visión fue tan impactante que inmediatamente desvié la mirada, dudando si lo que había visto era real o producto del cansancio. Intenté no volver a mirar, preguntándome si había sido una ilusión óptica. Cuando mi esposo me sacó de mis pensamientos, preguntándome si yo también había visto la figura. Nos dimos cuenta de que ambos habíamos presenciado lo mismo. Aunque yo había apartado la vista, él no perdió a esa figura en ningún momento y continuó conduciendo. Me contó cómo vio que la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Fue la primera y única vez que presenciamos algo extraño y perturbador en la madrugada. Relato de Mónica L. Aparición en la carretera. Hace 3 años mi esposo y yo viajábamos de noche en nuestro auto hacia otra ciudad. Yo ocupaba el asiento del copiloto, observando el paisaje nocturno y la carretera iluminada solo por nuestros faros y las estrellas. Aquella noche una figura particular captó mi atención. A la orilla de la carretera vi a un hombre parado. Llevaba una chaqueta oscura con una franja reflectante y un casco en la cabeza, claramente visible bajo la luz tenue. Estaba haciendo señas con la mano, intentando que algún conductor se detuviera y lo llevara. Al pasar junto a él, traté de observar su rostro, pero la velocidad a la que viajábamos me lo impidió. Sin embargo, lo sorprendente ocurrió unos metros más adelante. El mismo hombre estaba ahí, otra vez, parado en la misma pose y haciendo el mismo geuto de autostop. Dudé por unos segundos, confundida y algo perturbada. No podía ser el mismo hombre. Era imposible que hubiera llegado a ese punto antes que nosotros, sin que lo pudiéramos notar. Le mencioné a mi esposo lo que había observado. ¿Viste a ese hombre? Creo que es el mismo que acabamos de pasar hace un rato. ¿Cómo es eso posible? Mi esposo, con una expresión muy seria, me respondió: Amor, es la cuarta vez que lo veo en este rato. Esa revelación me dejó profundamente inquieta. La posibilidad de que no solo lo habíamos visto repetidas veces, sino de que mi esposo había notado su presencia múltiples veces sin mencionarlo antes. Eso añadió una capa extra de misterio y temor a la situación. Aquella noche la figura del hombre en la carretera se convirtió en una visión recurrente que aún resuena en mi memoria, recordándome lo extraño e inexplicable que puede ser a veces nuestro mundo y sus carreteras. Relato anónimo. Noche en la carretera fantasma. Todo comenzó en las vísperas del Día de Muertos. Mi esposo y yo habíamos asistido a una fiesta en un sitio cercano a San Felipe, un pequeño puerto al sur de Mexicali. Durante la celebración, comencé a sentirme terriblemente mal debido a una crisis de migraña, un padecimiento con el que lucho constantemente. Dado que estábamos en el lugar bastante remoto, sin acceso a un hospital y solo con una Cruz Roja improvisada,
Decidimos que lo más prudente sería regresar a la capital para buscar atención médica adecuada. Tomamos la carretera de regreso a medianoche, lo cual en retrospectiva fue una pésima decisión. Aunque la carretera no tiene muchas curvas, hay tramos en los que se reduce a un solo carril por sentido, lo cual aumenta el riesgo de accidentes por invasión de carril. A pesar del dolor, creímos que volver a casa era la mejor opción. Era inusual ver esa carretera tan desolada. La quietud de la noche solo era interrumpida ocasionalmente por nuestra propia presencia. Después de un tiempo de viaje en completo aislamiento, comenzamos a percibir unas luces cegadoras que al principio pensamos que podrían ser de un helicóptero, pero no se escuchaba el sonido característico de sus hélices. En cambio, reinaba un silencio perturbador que solo intensificaba nuestra ansiedad. Las luces aparecían y desaparecían con tal velocidad que era difícil entender qué estábamos viendo. El trayecto continuó en un silencio sepulcral. Mi esposo se mantenía concentrado en el camino mientras yo, todavía agitada por el dolor y la confusión, trataba de descubrir el origen de aquellas luces. Fue entonces cuando algo aún más desconcertante ocurrió. De repente, una figura de un animal gris, de tamaño descomunal y casi etéreo, cruzó la carretera justo delante de nosotros. Todo sucedió en cuestión de segundos. Seguimos a la figura con la mirada, pero nunca vimos que llegara al otro lado del camino. Dadas las circunstancias y el entorno desértico, es común encontrarse con animales salvajes. Sin embargo, la envergadura de este ser y la rapidez con la que cruzó nos dejaron perplejos y buscando explicaciones. No estoy segura de si lo que vimos fue un evento sobrenatural o simplemente un encuentro inusual con la fauna local, pero esa noche sin duda dejó una marca indeleble en nuestra memoria. Relato de Minerva R. Garras en la carretera. Mi padre fue camionero durante la década de los 80, y aunque yo era apenas un bebé de un año, mis primeros recuerdos están entrelazados con el rugido de un motor y el constante movimiento del camino. Mi madre, acostumbrada a la vida nómada de que mi padre llevaba, a menudo viajaba con él y yo, por supuesto, los acompañaba. Una noche en particular, mientras atravesábamos un tramo solitario de carretera, mi padre se sintió demasiado cansado para continuar conduciendo. Decidió que lo mejor sería detenerse en el próximo pueblo y buscar un lugar seguro para descansar. Dado que era tarde y no había muchas opciones disponibles, terminamos aparcando a un lado de la carretera para pasar la noche en la cabina del camión. La oscuridad era densa y casi palpable, interrumpida ocasionalmente por el sonido de otros camiones que pasaban cerca. Nuestro breve respiro fue abruptamente interrumpido por un ruido estruendoso que nos despertó a todos. Sonaba como si unas garras estuvieran desgarrando la carrocería del camión. Mi padre, siempre preparado para defender a su familia, tomó de inmediato el arma que llevaba consigo para estos casos. Con cautela y en completo silencio, se armó de valor y bajó de la cabina para enfrentar lo que fuera que estuviese atacando nuestro refugio temporal. Mientras los ruidos continuaban, mi padre investigaba el exterior del camión, invocando a su ser divino en busca de protección contra la oscuridad que nos rodeaba. Para su sorpresa, al inspeccionar el vehículo, descubrió que no había ningún daño visible. La carrocería estaba intacta y no había señales de lo que podría haber causado tales sonidos terroríficos. Desconcertado pero aliviado, regresó rápidamente a la cabina, decidido a continuar con el viaje cuanto antes. Esa noche quedó grabada en nuestra memoria familiar como un misterioso encuentro con lo inexplicable. Aunque nunca supimos con certeza qué fue lo que perturbó nuestra tranquila parada, la experiencia nos recordó que en la carretera, especialmente en las largas y solitarias noches de viaje, no estamos completamente solos y que a veces los sonidos de la noche esconden secretos que quizás sea mejor dejar sin explicar. Relato de Gabriel P.
Atropellé a un fantasma. Mi papá es médico forense y aunque vivimos en la capital del estado de Guanajuato, su trabajo se encuentra en San Miguel de Allende. Diariamente enfrenta el desafío de recorrer una carretera en muy mal estado, sin iluminación y bastante descuidada, lo cual hace que el viaje de casi hora y media sea especialmente tedioso y peligroso. Una mañana mientras regresaba de su trabajo y el amanecer comenzaba a iluminar el camino, mi papá estaba tomando una curva junto a una pequeña colina, cuando vio a una figura que describe como un señor vestido con sombrero de rancho y camisa a cuadros. Según cuenta, el hombre parecía mayor y llevaba un costal al hombro. Mi papá reaccionó instintivamente con un volantazo, convencido de que había atropellado a la figura. La camioneta derrapó y quedó atravesada en la carretera. Alarmado, mi papá se bajó rápidamente para verificar lo sucedido, pero para su asombro, no había nadie en el lugar. Aquel supuesto accidente no había pasado. No solo eso, sino que el vehículo no mostraba ningún rasguño ni había señales de impacto, ni una sola mancha en el suelo que indicara un atropello. Al regresar a casa aproximadamente media hora después, yo ya estaba despierto y lo recibí. Aún en shock, le pregunté si estaba bien, a lo que él simplemente asintió. Días más tarde, mi padre comenzó a ver numerosos videos de terror, probablemente intentando encontrar alguna explicación o similaridad con lo que había vivido. Yo me uní a él en estas sesiones de visualización y fue entonces cuando, al ver un video sobre apariciones en carretera que mostraba un relato similar al suyo, decidió compartir conmigo su experiencia. Relato anónimo. Pasajero oculto. Esta historia, que me la contó una buena amiga, sucedió una noche cuando ella regresaba de una inspección en una planta de acero en una ciudad vecina. Acostumbrada a los viajes solitarios, mi amiga solía disfrutar del trayecto en su coche, escuchando música o algún podcast para hacer más ameno el camino. Sin embargo, esa noche en particular se vio interrumpida por la necesidad de cargar gasolina. Al llegar a una gasolinera, notó la mirada extraña del empleado que atendía. Por instinto, decidió mantenerse alerta, observándolo cuidadosamente mientras llenaba el tanque. Una vez terminado, se dirigió a la tienda de autoservicio de la gasolinera para comprar agua. Aunque el joven que la atendió dentro de la tienda actuó con total normalidad, al salir se encontró nuevamente con el empleado de la gasolinera, quien la estaba esperando de pie, con una expresión preocupante. El hombre le preguntó si necesitaba ayuda, a lo que ella nerviosa respondió que no. Fue entonces cuando notó que el hombre sostenía un bat en su mano. Valientemente, mi amiga le preguntó por qué llevaba consigo ese objeto, a lo que el empleado respondió que no le daba buena espina a la persona que iba en el asiento trasero de su coche. Sorprendida, mi amiga aseguró que venía sola y que no había nadie más en el vehículo. Sin embargo, al girarse para mirar su coche por un instante, pensó que vio a alguien en el asiento trasero. El hombre de la gasolinera se puso pálido y ya no añadió más comentarios. Mi amiga, impulsada por el miedo y la confusión, subió a su auto y salió de la gasolinera a toda velocidad. Mientras se alejaba, comenzó a sentir un frío inexplicable, envolviendo el ambiente dentro del coche. De reojo, y sin atreverse a mirar directamente, notó en el espejo retrovisor que efectivamente había alguien sentado en el asiento trasero. Aterrorizada, condujo lo más rápido que pudo hasta llegar a la seguridad de su ciudad. Fue solo más tarde, al reflexionar sobre los acontecimientos de esa noche, que entendió que el empleado de la gasolinera había tomado el bat no como una amenaza, sino como una medida de protección tanto para ella como para él. Esto, ante la presencia de ese misterioso pasajero. Mi amiga había malinterpretado sus intenciones, pero agradeció
que su presencia evitara la situación empeorara. Relato anónimo. Pasajera desaparecida. Durante muchos años trabajé como taxista en Monterrey, una experiencia que me dejó innumerables anécdotas. Sin embargo, una madrugada en particular se destacó por lo insólito del acontecimiento. Estaba conduciendo por la avenida Sendero, dirigiéndome hacia el centro de Monterrey, cuando me encontré con una situación que aún hoy me cuesta explicar. Era una de esas noches tranquilas y la ciudad parecía más silenciosa de lo habitual. En el camino noté a una mujer parada al borde de la avenida. Decidí detenerme para ofrecerle un viaje, ya que parecía necesitar transporte. Al preguntarle su destino, ella indicó que también se dirigía al centro de Monterrey. Cuando mencionó que no tenía dinero para pagar el viaje, le aseguré que no había problema, pues de todas formas yo iba en esa dirección y podía llevarla sin costo. Justo en ese momento vi a un hombre no muy lejos de donde estábamos. Con la intención de aprovechar el viaje al máximo, decidí preguntarle también a él hacia dónde se dirigía. Curiosamente, su destino era el mismo, el centro de Monterrey. Le ofrecí llevarlo por solo 20 pesos, a lo que accedió rápidamente, contento de pagar menos que la tarifa usual. Se asomó al taxi, vio a la mujer y sin más subió al vehículo. Durante el trayecto observé algo peculiar. Aunque el hombre no parecía interactuar directamente con la mujer, cada vez que yo intentaba entablar conversación con ella a través del retrovisor, él me miraba con una expresión de confusión. Esto me hizo pensar que tal vez no la veía o no entendía a quién me dirigía. Finalmente llegamos al centro de Monterrey. El hombre bajó del taxi y procedía a dirigirme a la mujer para indicarle que habíamos llegado a nuestro destino. Sin embargo, para mi sorpresa y desconcierto, ella ya no estaba en el taxi. Revisé el asiento trasero pensando que tal vez se había bajado sin que me diera cuenta, pero no había señales de ella. Ni siquiera la puerta se había abierto desde que aquel hombre descendió. Relato anónimo. Encuentro con un hombre de negro. Soy camionero en los Estados Unidos y tengo muchas historias que contar sobre mis viajes por todo el país. Sin embargo, hay una experiencia en particular que aún resuena conmigo, especialmente porque ocurrió en una noche de Halloween, en una ruta interestatal cerca de la medianoche. Esta experiencia no solo fue extraña, sino también muy, pero muy inquietante. Esa noche, mientras conducía tranquilamente, noté que un carro detrás de mí comenzaba a hacer cambios de luces insistentemente. En el lenguaje no escrito de la carretera, esto a menudo significa que algo está mal con tu vehículo o que necesitas detenerte por seguridad. Siguiendo el protocolo, decidí parar en el arcén de esa ruta solitaria para revisar mi camión. Y el auto que me había estado señalizando se estacionó detrás de mí. De ese vehículo se bajó un hombre vestido con un traje completo, muy formal, que empezó a caminar lentamente hacia mi camión. Se acercó hasta el lado del pasajero y lo que sucedió a continuación fue verdaderamente extraño. Se detuvo junto a mi vehículo y simplemente se quedó ahí, mirándome fijamente a través de la ventana. No dijo una palabra, solo permaneció inmóvil, observándome con intensidad durante varios minutos. La tensión del momento era palpable y yo no podía hacer más que mirarlo, paralizado por la incertidumbre y el creciente temor. Después de lo que parecieron ser interminables minutos, el hombre finalmente comenzó a alejarse lentamente hacia su auto. Lo más perturbador de todo es que hasta el día de hoy no puedo recordar su rostro ni entender qué fue lo que realmente quería. Después de que se fue, me quedé sentado en mi camión, tratando de procesar lo ocurrido, invadido por una sensación abrumadora de miedo. Reflexionando sobre esa noche, he llegado a creer que tal vez lo que vi fue a uno de los llamados hombres de negro, esas figuras misteriosas que según algunos
aparecen en momentos de avistamientos extraños o eventos paranormales. Relato de Pablo M. Desvanecidos en la noche. Una noche, mientras regresábamos en auto de visitar a mi hermano que vivía en otra ciudad, viví una experiencia que aún resuena en mi memoria. Eran aproximadamente las 10 de la noche y la oscuridad envolvía la carretera, haciéndose más densa a medida que nos alejábamos de las luces de la ciudad. Mis padres estaban tranquilos, pero yo sentía la quietud tensa de la noche que solo se rompía por el sonido de motor y el ocasional crujido de las ruedas sobre el asfalto. En medio del viaje noté algo inusual que capturó mi atención. A lo lejos, en el borde de la carretera, dos figuras caminaban lentamente. Lo extraño era que llevaban una bicicleta entre ellos, pero ninguno parecía montarla. Simplemente la empujaban mientras caminaban. Lo que me pareció aún más raro fue el lugar donde se encontraban. En esa sección de la carretera no había pueblos ni casas cercanas, ni siquiera una parada ocasional para viajeros. La zona era conocida por su aislamiento, lo que hacía aún más inquietante la presencia de estas dos personas. Pasamos junto a ellos rápidamente, una práctica común en carreteras solitarias para evitar cualquier eventualidad inesperada. Sin embargo, impulsados por un instinto curioso y algo de inquietud, yo me giré para verlos una vez más. Para mi sorpresa, al voltear, ya no había rastro de ellos. El borde de la carretera donde segundos antes caminaban esas dos figuras estaba completamente vacío. Ni las personas ni la bicicleta eran visibles. Se habían evaporado como si nunca hubieran estado ahí. Este suceso me llenó de un temor profundo y no pude evitar compartir mi inquietud con mis padres. Ellos, más acostumbrados a los caprichos de los largos viajes nocturnos, me dijeron que ver figuras en las carreteras era algo normal, de lo que uno podría esperar, pero que lo importante era mantener la calma y no dejarse perturbar. Me aconsejaron seguir adelante y no prestar atención a las sombras de la noche, pues muchas veces el cansancio y la oscuridad pueden jugar trucos a la vista y la mente. Aunque intenté restarle importancia al asunto, la imagen de esas dos figuras desvaneciéndose me acompañó durante el resto del viaje y aún me visita en momentos de reflexión. Fue un recordatorio sombrío de que en las carreteras solitarias no todo lo que se ve puede ser explicado y que el misterio a veces se esconde en los lugares más desolados y oscuros. Relato de Abby R. Viaje al cementerio. Durante muchos años trabajé como taxista, cubriendo el turno nocturno. Esta ocupación, aunque rutinaria, a menudo me reservaba encuentros insólitos, especialmente en la década de los 90. Sin embargo, hubo una experiencia particular que aún hoy, después de tantos años, sigue rondando mi mente por lo extraordinaria y aterradora que resultó ser. Una noche mientras trabajaba, subí a mi taxi a una señora que me impactó desde el momento en que abrió la puerta del vehículo. Su aspecto era desaliñado, como si hubiera sido arrastrada a través de un campo y desprendía un olor nauseabundo, similar al que se percibe en los cuerpos en descomposición. A pesar de la desagradable impresión inicial, decidí llevarla a su destino tratando de mantener la ventana abierta para aliviar el hedor. El trayecto fue un completo silencio. Ella se sentó en el asiento trasero sin decir una palabra durante todo el viaje. Me indicó que se dirigía a un lugar que, al aproximarnos, reconocí como el panteón local. Este detalle aumentó mi inquietud, pero seguí conduciendo hasta la entrada del cementerio, donde se detuvo el coche. Al llegar, la señora me pagó la tarifa con unas pocas monedas y, para mi sorpresa, me entregó también un cuarzo. Descendió del taxi con una prisa inusual y se adentró en el panteón. Movido por una mezcla de curiosidad y temor, intenté seguirla con la mirada para ver hacia dónde se dirigía. Sin embargo, para mi asombro, se desvaneció sin dejar rastro alguno. El miedo se apoderó de mí de tal manera
que en un impulso arrojé el cuarzo y las monedas que ella me había dado. No quería guardar nada que estuviera relacionado con esa extraña y posiblemente sobrenatural pasajera. Me alejé rápidamente del lugar con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Desde esa noche he reflexionado innumerables veces sobre lo ocurrido. Me pregunto si habré transportado a una bruja que realizaba algún ritual en el cementerio, o si fue el espíritu de alguien ligado a ese panteón. Relato de Jesús N. La dama sin ojos. Quiero compartirles una experiencia pequeña, algo inquietante, que me ocurrió en Baja California Sur, México. Era un día típico y como de costumbre me levanté temprano para ir al trabajo. Salí de mi casa a las 5:30 de la mañana, ya que mi lugar de trabajo quedaba bastante lejos y necesitaba bastante tiempo para llegar. Iba manejando tranquilamente sumido en los pensamientos matutinos que a menudo acompañan el inicio de un día laboral. Todo transcurría normalmente hasta que llegué a un semáforo en rojo. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue algo que nunca olvidaré. Mientras esperaba que el semáforo cambiara, un auto se detuvo a mi lado. Al volante había una señora de avanzada edad. Puede que pensar en una persona mayor conduciendo no sea algo extraño, pero lo que vi a continuación me heló la sangre. La señora giró su cabeza para mirarme y bajo la luz tenue de aquel semáforo y la iluminación de un poste cercano, pude ver claramente que sus cuencas oculares estaban vacías. Aquel vacío oscuro donde deberían haber estado sus ojos es una imagen que aún puedo visualizar con claridad. No estoy seguro de cuánto tiempo nos sostuvimos la mirada, pero me pareció una eternidad. Entonces, para añadir horror a mi asombro, la mujer sonrió, revelando una serie de dientes podridos y desgastados. En ese momento, el semáforo cambió a verde. Ella volvió a mirar hacia el frente y continuó su camino como si nada hubiera pasado. Me quedé completamente petrificado, incapaz de moverme, mientras veía cómo su carro se perdía en el horizonte. El semáforo volvió a cambiar a rojo antes de que pudiera reaccionar. Una parte de mí no quería creer lo que mis ojos habían visto. Cuando finalmente pude avanzar, llegué al trabajo aún conmocionado por la experiencia. Conté lo sucedido a mis compañeros esperando tal vez alguna explicación o a lo menos algo de consuelo. Pero nadie me creyó. Esta experiencia sigue siendo un recuerdo vívido y perturbador que me acompaña, especialmente en las madrugadas solitarias, al esperar en los semáforos. Relato de Benjamín. La dama sin rostro de Córdoba. Mi tío trabajaba como chofer para una conocida compañía cervecera, Carta Blanca, y su trabajo lo llevaba a recorrer diversos pueblos y ciudades a lo largo de Veracruz. A lo largo de los años nos había contado numerosas anécdotas sobre sus viajes, pero hubo una experiencia particularmente perturbadora que cambió su vida para siempre. En una ocasión, mientras cubrían la ruta hacia Córdoba, mi tío y su compañero de trabajo se encontraron conduciendo en la profundidad de la madrugada. La carretera estaba desolada y envuelta en la oscuridad de la noche, cuando de repente vieron a una mujer parada en medio del camino. La figura hacía señas pidiendo que se detuviera. Desde la distancia, mi tío y su compañero bromearon entre sí, pensando que tal vez tendrían una compañía agradable esa noche, lo cual sería un alivio en el tedio de su largo viaje. Sin embargo, a medida que se acercaban más a la figura, una sensación de inquietud comenzó a invadirlos. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, el horror se apoderó de ellos al darse cuenta de que la mujer no tenía rostro. En lugar de rasgos humanos, la figura parecía
poseer una cara calavérica, con ojos huecos que parecían mirar directamente a sus almas. No había tiempo para dudar o cuestionar lo que veían. Impulsados por un miedo primal, aceleraron el camión, intentando escapar de la visión aterradora. Llegaron al pueblo más cercano en un estado de pánico absoluto. Tan pronto como pudieron ambos, se bajaron del camión, llorando y gritando por ayuda. El compañero de mi tío, afectado profundamente por el terror de lo que habían visto, comenzó a sufrir un infarto. Rápidamente buscaron asistencia médica para él, mientras intentaban procesar el terrorífico encuentro que acababan de experimentar. Después de ese incidente, mi tío tomó la decisión de dejar su trabajo en la compañía cervecera. La experiencia había sido demasiado impactante para él y su compañero. A pesar de las muchas historias que habían compartido sobre sus días en la carretera, nunca antes habían experimentado algo tan aterrador. Relato de Yolanda E. Viaje con la curandera. Hace aproximadamente un año, mientras trabajaba como chofer de una plataforma de transporte, viví una experiencia inolvidable en una de las colonias más antiguas y oscuras de la ciudad, lugar que antes era conocido como una pequeña comunidad. Aquella noche, en una calle particularmente sombría, recogía a unos pasajeros, dos para ser exactos. La primera era una señora cuya presencia noté inmediatamente, pero el segundo pasajero no tuve una visión clara. Sin embargo, con la experiencia que uno adquiere tras años de conducir, puede sentir cuando más de una persona sube al vehículo, ya que el auto se inclina bajo el peso adicional. Desde el momento en que los pasajeros subieron al coche, sentí una incomodidad creciente. Decidí iniciar una conversación para que el viaje fuera más ameno. La mujer comenzó a contarme que venía de realizar una limpieza espiritual a un hombre que estaba embrujado de muerte. Una revelación que me causó escalofríos. La conversación fluyó mientras nos acercábamos a su destino, pero el ambiente en el coche se sentía cada vez más tenso y más pesado. Al llegar a su destino justo antes de descender del vehículo, la señora me hizo un comentario que aún resuena en mi mente. A ti alguien te cuida mucho, dijo, y luego bajó del coche. En ese momento experimenté algo verdaderamente extraño. Sentí como la suspensión del vehículo se elevaba 2 veces, como si dos personas estuvieran saliendo del auto, aunque ya solo veía a la señora. Confundido le pregunté acerca de su acompañante. Su respuesta fue aún más desconcertante. Afirmó que había realizado el viaje sola. Le insistí que claramente había sentido cuando dos personas se subieron, incluyéndola a ella. Con una sonrisa enigmática, la curandera simplemente dijo, suele pasar. Relato de Benito D. Bolas de fuego en el Cerro del Diablo. Por razones laborales tuve que residir temporalmente en Guanajuato. En varias ocasiones, debido a que se me hacía tarde en la plataforma, alrededor de las 9 o 10 de la noche, tenía que tomar un camino solitario para llegar a la autopista y dirigirme desde las inmediaciones de la ciudad de León hasta Irapuato. Este trayecto, que recorría desde la plataforma instalada en medio de la nada hasta el entronque de la autopista, siempre lo hacía lo más rápido posible, impulsada por un temor inexplicable. A pesar de no considerarme una persona miedosa, algo en mi instinto me urgía acelerar, como si estuviera siendo observada cada vez que conducía por ese camino. Cuando mis compañeros y jefes se enteraron de que me quedaba hasta tarde, me pidieron que evitara hacerlo, especialmente manejando sola, ya que no era un lugar seguro. Luego me revelaron que la zona era conocida como Tierra Caliente, o séase, controlada por narcotraficantes. Y algunos colegas locales añadieron que también podrían ocurrir fenómenos paranormales, dado que el camino pasaba cerca del Cerro del Diablo.
Aunque inicialmente no tomé muy en serio sus advertencias, una noche mientras conducía por ese camino, quedé completamente impactada al ver unas bolas de fuego rondando y rebotando cuesta abajo desde lo alto del Cerro del Diablo. Por un instante pensé en la posibilidad de una erupción volcánica, pero rápidamente descarté esa idea por ser imposible. A medida que avanzaba, las bolas de fuego parecían cobrar vida propia y, para mi horror, comenzaron a moverse directamente hacia mí. Aceleré aún más con la esperanza de alcanzar la autopista antes de que me alcanzaran, pero no fue así. Lo que vi entonces es una imagen que aún no puedo borrar de mi memoria. Dentro de esas bolas de fuego, acercándose a mi parabrisas, había ancianas encorvadas, soltando carcajadas desquiciadas. Comencé a rezar el Ave María y no sé cómo, pero logré seguir conduciendo hasta llegar a la ciudad, donde finalmente me sentí a salvo. Desde ese día decidí no volver a quedarme hasta tarde y siempre me aseguraba de irme antes del ocaso. Relato de Marta L. El motociclista sin cabeza. Trabajo como chofer de Uber, lo que me ha proporcionado un sinfín de experiencias, desde las más gratificantes hasta las más extrañas. Sin embargo, hay una en particular que sobresale por su naturaleza aterradora. La vivencia que hoy voy a relatar sucedió una noche lluviosa de un 2 de noviembre, una fecha que ya de por sí evoca un aura de misterio debido a su asociación con el Día de Muertos. Aquella noche recogí a una joven que necesitaba trasladarse a una colonia remota en Ecatepec. El viaje prometía ser largo y complicado por la lluvia. Avanzábamos lentamente. A medida que nos aproximábamos a su destino, el ambiente se volvía cada vez más sombrío. La colonia estaba mal iluminada y llena de baches, lo que nos obligaba a reducir aún más la velocidad. Cuando estábamos a punto de llegar, noté a lo lejos una figura solitaria parada bajo la lluvia, al borde de la calle. Inicialmente, debido a la mala visibilidad causada por la lluvia, no pude distinguir claramente quién o qué era. Sin embargo, al acercarnos, la silueta se me hizo más clara. Parecía un motociclista, con su moto tirada a unos metros de él. Mi primera impresión fue de simpatía, suponiendo que había tenido un accidente debido al mal tiempo. Pero entonces, un escalofrío inesperado me recorrió la espina dorsal. Al enfocar mejor la vista, me di cuenta de que la figura que estaba ahí parada bajo el torrencial aguacero no tenía cabeza. A unos metros de distancia pude ver su casco tirado en el suelo. Y aunque parezca increíble, por un momento creí ver dentro del casco unos ojos llenos de desesperación. Sentí un miedo profundo recorrer todo mi cuerpo. Miré a través del espejo retrovisor hacia la pasajera para ver si ella había observado lo mismo, pero estaba completamente absorta en su celular, ajena al horror que se desarrollaba afuera. Pronto llegamos a su destino y la chica se bajó del coche como si nada hubiera pasado. Mientras ella desaparecía en la oscuridad de la colonia, yo me apresuré a buscar en el GPS una ruta alternativa para evitar pasar de nuevo por aquel lugar. Desafortunadamente, no había otra opción viable y me vi obligado a regresar por el mismo camino. Con el corazón palpitante y una sensación de temor que no lograba sacudir, conduje de regreso a través de la misma calle. Esta vez, no había ni rastro de la escalofriante escena que acababa de presenciar minutos antes. Todo había desaparecido, como si la visión del motociclista decapitado hubiera sido solo una alucinación mía. Desde ese día, decidí no aceptar más servicios hacia esa parte de Catepec. Relato anónimo. Varias historias cortas de terror.
Buenas noches, Chris. Me gustaría compartir contigo algunas experiencias inquietantes que viví en la casa donde pasé mi niñez, un lugar que parece haber estado marcado por una serie de fenómenos paranormales que ninguno de nosotros podría olvidar. Esta casa, más allá de ser el escenario de nuestra cotidianidad, fue también el origen de ruidos y visiones que hasta el día de hoy no tienen explicación. Desde pequeña, recuerdo que en esa casa siempre se escuchaban sonidos extraños y se veían sombras fugaces. Uno de los ruidos más recurrentes era el de monedas cayendo, como si alguien vaciara un bolsillo lleno de ellas en algún rincón de la casa. Además, en el cuarto de arriba era común oír el sonido de una caminata arrastrada, como si alguien con zapatillas pesadas caminara desde el exterior de la casa hasta detenerse frente al baño. En ese mismo cuarto a menudo se escuchaba cómo los muebles se movían solos, como arrastrados por manos invisibles. Curiosamente, este cuarto siempre tuvo una atmósfera particularmente pesada, y tal vez eso se deba a un descubrimiento macabro que mi padre y mi hermano, ambos ya fallecidos, hicieron al hacer reparaciones en el drenaje. Encontraron huesos humanos. Desde entonces las sombras que se veían de reojo se hicieron más frecuentes y las sensaciones de estar siendo observados se intensificaron. Recuerdo que una vez cuando éramos apenas unas niñas, mi hermana y yo junto con otros hermanos construimos una casita improvisada con colchas sobre unas sillas. Durante ese juego escuché claramente que alguien me llamaba por mi nombre, pero estaba usando la voz de mi hermano que ya había fallecido. No solo yo lo escuché, sino también todos los presentes. Confundida, salí a preguntar quién me había llamado, pero mi madre, intentando tranquilizarme, me aseguró que me lo había imaginado. Esta experiencia ocurrió antes de un incidente similar con mi tía, quien también escuchó que la llamaban por su nombre. En otra ocasión, estaba cuidando a mi sobrina pequeña mientras mi hermana trabajaba. Después de dormirla y dejarla en su cuna, pasé al cuarto contiguo. De repente, escuché su llanto desesperado. Corrí a verificar para mi sorpresa y terror. La encontré profundamente dormida mientras el llanto continuaba, como si viniera de otra parte. Asustada, la tomé en mis brazos y me refugié en el cuarto de mi madre hasta que llegó mi hermana. Espero que estas experiencias sirvan para tu life, Chris. Son relatos que han marcado profundamente mi percepción de lo paranormal y que quizás resuenen con tus seguidores, los Dorden Lovers. Gracias de antemano por el cariño y apoyo que nos brindas. Un abrazo. Relato de Connie Díaz. La aparición de Toñito. Hola Cris, recientemente tuvimos una celebración de cumpleaños para mi hijo menor, lo que resultó en una casa llena y desafortunadamente me hizo perderme el live. Sin embargo, sigo aquí ansiosa por compartir con ustedes otro de mis relatos extraños y paranormales. Esto sucedió poco después de que mi hermanito Toñito falleciera. Aunque muchos creen que tras el fallecimiento las almas pueden permanecer en sus lugares terrenales favoritos, nunca esperé presenciar algo así. Mi padre, quien es relojero de profesión, tenía un amplio círculo de clientes, incluyendo a varios vecinos y otras personas que lo estimaban mucho. Algunos de estos conocidos, al parecer, no estaban al tanto del fallecimiento de Toñito. Un día preguntaron a mi padre por su dirección con la intención de pasar a recoger algunos relojes. Aquella noche, alrededor de las 7, dos señoras llegaron a nuestra casa. Aunque era tarde, vieron luz en la sala y decidieron insistir. A través de la ventana dividida, que mide aproximadamente 2 metros de altura, la cortina se corrió y para sorpresa de todos, fue Toñito quien apareció. Les informó que mi padre aún no había llegado, pero las invitó a regresar entre las 8 y las 8:30 de la noche. Las señoras agradecidas aceptaron y se marcharon. Cuando volvieron a la hora acordada, mi familia y yo les abrimos la puerta.
Entraron, pagaron por los servicios y se quedaron charlando un rato. Durante la conversación, una de ellas mencionó con entusiasmo: sí, Toñito nos dijo por la ventana que viniéramos a estas horas. ¿Dónde está él ahorita? Todos en la casa nos miramos desconcertados. Mi hermana, Carmen, inventó entonces, revelando la triste verdad. No pudo haber sido Toño. Él falleció hace casi un mes. Las señoras quedaron atónitas, con la boca abierta e incapaces de creer lo que escuchaban. Luego de un breve momento de asombro nos ofrecieron sus condolencias. Este encuentro no solo reafirmó nuestras creencias en lo paranormal, sino que también nos mostró que de alguna manera Toñito todavía cuidaba de nosotros y de nuestro hogar. Gracias por permitirme compartir esta historia con todos en esta maravillosa comunidad de Jordan Lovers. Bendiciones para ti, tu familia y todos los que forman parte de este espacio. Relato de Luz Grande. La leyenda de la bruja de Juárez. Se cuenta que entre finales del siglo XIX y principios del XX, en una pequeña hacienda conocida como La Lobita, nombrada así por una lobezna que bajaba diariamente a beber agua de un manantial, ocurrieron eventos que aún resuenan en las historias locales. Esta hacienda, habitada por alrededor de 30 personas, fue escenario de un encuentro peculiar e inquietante, vivido por el señor José María Sánchez, un residente apreciado por la comunidad. José María tenía la costumbre de disfrutar de su café al atardecer en el portal de su casa. Una noche, mientras la oscuridad caía sobre la lobita, escuchó el silbido penetrante de un ave que cruzaba el patio y se posaba en uno de los árboles cercanos. Intrigado y creyendo reconocer el avistamiento nocturno, se acercó al patio y exclamó en voz alta: «Ya sé quién eres. Te espero mañana para que vengas por tortillas, chile y sal». Al día siguiente, mientras realizaba sus labores cotidianas, José María se encontró con una mujer baja, vestida completamente de negro que no reconocía de ningún lugar cercano. La misteriosa mujer se detuvo frente a él y le dijo: «Vengo por lo que me prometiste anoche». Sorprendido, José María comprendió que ella era la misteriosa presencia de la noche anterior y aceptó cumplir su promesa. Sin embargo, llevado por un instinto de precaución, mantuvo cierta distancia. Con una cuerda en mano, aprovechó un descuido de la mujer para atarla y rápidamente pidió ayuda a los vecinos. Decidieron llevarla ante el juez Eusebio Garza, quien, asustado y sorprendido, admitió nunca haber enfrentado un caso similar. Concluyeron que lo más prudente sería enviarla a Ciudad Juárez para que las autoridades mayores decidieran su destino. Transportada en una tartana, un carruaje tirado por un solo caballo, la mujer fue encerrada en una celda bajo llave al llegar. El juez y José María, exhaustos por el viaje, decidieron que lo mejor sería continuar al día siguiente. Sin embargo, durante la madrugada, el guardia de la prisión fue alertado por ruidos fuertes provenientes de la celda. Al investigar, descubrió que la mujer había desaparecido. La celda estaba vacía y no había signos de escape convencional. La única explicación plausible para los locales era que la mujer se había transformado en lechuza y escapado a través de las rejas. Esta leyenda ha perdurado en la memoria colectiva de La Lobita. Mi abuela solía decir que si escuchas el canto de una lechuza por la noche, nunca invites su presencia con ofrendas, porque podrías recibir la visita de una bruja al día siguiente. Saludos, Chris, espero que te encuentres bien. Aquí estamos pasando frío con temperaturas alrededor de 5 grados centígrados, equivalente a unos 41 o 42 grados Fahrenheit. Relato de Blanca E. Salazar.